colaborando pues desde dentro en la Pastoral Social Cáritas, ¿no? Actualmente, hace pocos meses se cambió toda la directiva de la Conferencia Episcopal. Ahí me pidieron que sea yo el presidente de la Pastoral Social Cáritas del Ecuador, y desde aquel entonces le he pedido a Mauricio que me acompañara como secretario ejecutivo de la Pastoral Social Cáritas. Entonces el que lleva el trabajo de la Cáritas Ecuador es él, ¿no? Yo solamente le apruebo. Entonces trabaja muy bien. Un hombre que también forma parte de ¿cómo se llama? De los ¿cómo es el movimiento? La comunidad laical jesuita. También a nivel internacional, igual es el presidente de los laicos jesuitas, por eso que tiene buena relación con el Papa Francisco, y también pues ahora de aquí a poco viaja para allá. Y con Monseñor Barreto, que es el presidente de la DECUSOL, igual pues que es jesuita, y entonces han trabajado o han llevado adelante todo ese tipo de proyectos. Un hombre muy entregado en la parte sobre todo del análisis social, es el que ha llevado pues la parte fundamental del trabajo de la REPAM. Estamos trabajando ahora también con la red amazónica aquí en la zona oriente de Ecuador, impulsa varios proyectos sobre todo en cuanto a formación. Estamos ahora trabajando sobre todo en el ámbito formativo a nivel nacional desde la Cáritas, en la formación de una escuela que pues lo diseñó Mauricio, que se llama La Edifica. Es todo el trabajo de las Cáritas parroquiales, Cáritas diocesanas, para que justamente vaya con el compromiso social dentro de todo esto. Bien, entre otras cosas, pues Mauricio tiene un doctorado, tiene usted, ¿no? Una maestría tiene justamente en todo lo que es este trabajo. Tiene algunos libros escritos también, ¿no? Entonces ya tiene una experiencia vastísima. Y sobre todo pues tiene el amor a la iglesia, y creo que es lo fundamental, y el compromiso que lo demuestra. Se quedó en Ecuador porque se casó con una ecuatoriana, así es que por eso nada más. Así que él es Mauricio López, que va a compartir con ustedes este tema. Y yo hablé con él y vamos a hacer más o menos 40 minutos, 2 minutos de pausa y después más unos 40 minutos. ¿Okay? Muchas gracias, Joe. Bueno, no me atrevo a corregir a mi jefe porque es mi jefe, pero la única imprecisión es que él dijo que me invitó a la Secretaría Ejecutiva de la Cáritas, pero casi me forzó más bien. Esa es la única como precisión. Con Joe creo que también a través de correo, pero creo que con una comunión de ideales ha habido como un deseo muy muy cercano, muy profundo de trabajar juntos en la construcción de este reino, de este otro mundo posible, y en eso creo que ha habido con mucha unidad, y yo quiero agradecer muchísimo poder estar aquí ahora. También dicen que ahora el Papa es jesuita y eligió el nombre de Francisco. Dicen que el próximo Papa será franciscano y se llamará Ignacio I, que ya está ese arreglo está más o menos dado. Pero no, estaba hablando con Ben hace un momento y me pareció importante decirles, en México ciertamente yo desde muy pequeño tuve una cercanía casi única con la espiritualidad ignaciana, pero desde que llegué a Ecuador, la vida, el corazón y ese sentido de la defensa y custodia de la creación se ha engrandecido gracias sobre todo a dos personas concretas que han marcado mucho mi vida. El hermano Charlie Ascona, que algunos conocen, capuchino, que no pudo estar aquí ahora, que es de hecho mi acompañante espiritual en esa búsqueda de profundizar en esta espiritualidad del cuidado de la creación, y Monseñor Eras también como este obispo en la Amazonía que nos ha acompañado y nos ha animado en este proceso. Entonces, realmente para mí es una experiencia muy bella de sentir la iglesia, de sentirnos parte de un proyecto mayor, y creo que este es un momento crucial. Sobre el tema de hoy, bueno, yo me había sugerido como la cuestión del agua, como un elemento también clave para reflexionar sobre la realidad. El título un poco así enredado, pero era un poco sentir el clamor de la humanidad que brota de ese grito del agua por el desequilibrio planetario que estamos viviendo. Y dentro de eso, ¿cuál es la teología y la opción encarnatoria y una
creadora también para dar una respuesta profética. Creo que lo fundamental es preguntarnos no solo el análisis de la realidad, sino cuál es nuestro rol profundamente profético, profundamente pastoral. Y en este tema creo yo que la espiritualidad franciscana tiene que poner como la palabra para que otros podamos ir caminando junto con ustedes en este llamado. Entonces yo quisiera como iniciar como una oración, que sintamos toda nuestra vida es una oración. Ustedes ya hicieron una oración de la mañana, pero también el sentido profundo del agua en nuestra espiritualidad, en nuestra fe, que nos dispongamos para prepararnos en este diálogo o en esta profundización también con una actitud contemplativa. Y para ello leer de Juan 4, este encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y dice así: una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. La samaritana le respondió: ¿cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Los judíos en efecto no se trataban como los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado de su agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió, lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió: el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Palabra de Dios. Yo quisiera pues que nos ubiquemos en esta reflexión sobre ese sentido también del encuentro, del centro de nuestra espiritualidad, que es cristocéntrica y que de alguna manera se lanza hacia la opción por la defensa de la vida y esta perspectiva sobre el agua. El agua no es solamente como un elemento vital fisiológico, sino esa necesidad de profundizar, de acceso a misterio, de reconocer también esa redención interior y que Cristo la posee, la provee, la ofrece. Sentirnos también reconocidos como esa mujer de Samaria, ajena quizá al camino de Jesús, muchas veces también con nuestras propias perspectivas, un poco alejados de este proyecto y en esa necesidad de relacionarnos con esta espiritualidad que nos permite también comprender la complejidad del proceso, del cuidado y la defensa del agua, no como un elemento político aunque tenga implicaciones políticas, no como un elemento social aunque tenga implicaciones sociales, sino como esa experiencia misma de la fe que produce vida y que el agua se vuelve un signo profundo de ello. Y en ese sentido yo quiero pedirles que miremos un pequeño video. En los ejercicios ahí me destapo también la espiritualidad en la que me he formado. Quizá la contemplación más hermosa de todas en los ejercicios espirituales es la contemplación de la encarnación. Son las tres divinas personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que contemplan la redondez de la tierra, contemplan la belleza de este planeta, todo lo creado, las maravillas brindadas, pero se dan cuenta que el ser humano, en medio de su proyecto de planificación, ha comenzado a perderse, ha sentido que se desvía el camino. La actitud de esta Trinidad, de este Dios que todo amor, ante lo creado y entre lo creado, el ser humano, el hombre y la mujer como la creación más maravillosa, no permanece ajeno. Se siente profundamente conmovido por esa realidad y se encarna en todo igual a nosotros. Es decir, se territorializa, se hace tierra, se hace agua. Entonces yo les voy a pedir que mientras vemos el video sintamos ese llamado también a la contemplación y que nos hagamos una sola pregunta mientras vemos el video.
cuál es el llamado que Dios nos hace en esta defensa del agua, de la vida, para nuestra realidad hoy. Y les voy a pedir que resuman en una sola palabra aquello que brota desde dentro, como llamado, como deseo de respuesta a esa pregunta. Vamos entonces a contemplar el video, pensar esa pregunta: ¿a qué nos llama Dios en esta invitación a defender la vida, el agua, en nuestra realidad hoy? Y a buscar una palabra, quizá una frase, pero hagamos el ejercicio de reducir a una sola palabra, una frase que vamos a compartir después. Y Dios se va revelando progresivamente a partir de esta como constatación de ser pueblo. Y mientras más van creciendo también en comunión, también va creciendo el llamado, y luego viene una promesa de una tierra prometida. Creo yo, y es importante, que tenemos que entender que la noción de tierra prometida es mucho más que la cuestión simplemente como geográfica nada más. Cuando se habla de tierra prometida, es también plantear que ese Dios que ama la vida, que ama su creación, ofrece todas las condiciones para que la vida pueda ser plena. Cuando dice, y vio que todo aquello era bueno. Entonces yo quisiera también que podamos partir de eso. No es que la noción del agua esté simplemente focalizada a partir de la Biblia, que además, ya voy a tocar un poco, se menciona en innumerables ocasiones, esté separada de la noción de tierra. Está enmarcada en la idea de tierra prometida, porque la tierra prometida es proyecto. Y eso es muy importante ubicarlo. El agua, creo que para todos es obvio, es el fundamento de la vida. Cuando se hace ese recorrido, la salida también de la opresión en Egipto, hay una experiencia de desierto, donde la sed, la búsqueda, la sensación de sinsentido es permanente. Y al encontrarse con esa tierra prometida, obviamente que es las condiciones para que la vida sea plena. El agua es fundamental, porque sin ella la vida no puede ser como significativa, pero tiene también un contexto, si se quiere también teológico, que expresa es la posibilidad de la integrar. Por eso cuando ustedes hablan de integración o integridad de la creación, tiene que ver con todos los aspectos que permiten que la vida pueda ser plena. En la sociología también se han desarrollado en los últimos años muchas como líneas que tienen que ver con territorialidad. La territorialidad no es la demarcación geográfica. Ya nos mostró Monseñor Heras que en un territorio específico, como es la Panamazonía, es muy evidente. Los ríos no conocen de las fronteras político-administrativas que hemos de alguna manera desarrollado a partir de momentos históricos. Los ríos de alguna manera conducen vida, proceso, o como bien señalaba Monseñor, pueden también conducir muerte. Y en este sentido creo que tenemos que tener una mirada mucho más amplia. Insisto que en la sociología en los últimos años, cuando se habla de territorialidad, es todo lo que al ser humano le acontece, son sus relaciones con las personas que están alrededor, es su relación con el sitio en donde está experimentando la vida, pero también son cuestiones subjetivas. La identidad cultural, fuertemente ligada al tema del agua, en nuestras poblaciones indígenas de toda América Latina, no es solamente una visión que está ahí en su perspectiva a lo mejor de religiosidad, no, es toda su experiencia de vida, su experiencia de fe, está toda enmarcada. Y esto es importante, tanto en la noción de la tierra prometida, en la tradición bíblica, como en los estudios más actuales, está fuertemente enraizada una noción que no es reductiva o restrictiva solamente a la cuestión de porción de tierra en la que estoy o la demarcación político-administrativa. Tiene que ver con lo que al ser humano le facilita o le impide vivir plenamente, sus relaciones, sus conflictos, y ahí el agua es un aspecto profundísimo, de un peso enorme. Para los creyentes entonces,
la noción de un Dios que se encarna, que se territorializa, que se hace tierra, también es fundamental. No es que se encarna solamente en este sitio, en ese lugar y en esa época, sino que se hace presente para que la vida pueda ser plena para todos aquellos que quieren seguirle, y también en las tradiciones eclesiales últimas para toda la humanidad. Entonces esto creo que es importante, ¿sí? Ubicar la noción del agua como elemento vital, pero enmarcado también en la experiencia de toda la persona, del sujeto y de las comunidades, y en la experiencia propia también de la fe. Hay un cuento muy bonito de Anthony de Melo que a mí me gusta y que me ayuda también como a profundizar en este sentido del agua, de lo que implica también el agua como experiencia, como fenómeno y como realidad. Se llama La muñeca de sal y dice así: una muñeca de sal recorrió miles de kilómetros de tierra firme hasta que por fin llegó al mar. Quedó fascinada por aquella móvil y extraña masa, totalmente distinta de cuanto había visto hasta entonces. ¿Quién eres tú?, le preguntó al mar la muñeca de sal. Con una sonrisa el mar le respondió: entra y compruébalo tú misma. Y la muñeca de sal se metió en el mar, pero a medida que se adentraba en él, iba disolviéndose, hasta que apenas quedó nada de ella. Antes de que se disolviera el último pedazo, la muñeca exclamó asombrada: ahora ya sé quién soy. La experiencia del agua en la tradición de nuestra espiritualidad tiene que ver con identidad, con sentido de pertenencia, con sentido de sanación y con experiencia de Dios y de fe. Yo creo que en esto, cuando hablamos del tema agua, es muy importante que los que trabajamos en ámbitos de iglesia podamos ir desarrollando cada vez más también una espiritualidad de la creación que nos ayude a entender este fenómeno en cuanto a la indignación de lo que está sucediendo, pero sobre todo en cuanto a adentrarnos en esta experiencia que es la identidad y que es la realidad de la creación, para poder entenderla y defenderla de la mejor manera. Una pequeña presentación también. Yo en realidad he tomado fragmentos de varias cosas, pero algunos fundamentos bíblicos sobre la ecología que nos pueden ayudar. Esto lo elaboró sobre todo el padre José Luis Carabias, que está en Paraguay, y que nos habla de esta noción también de tierra. Yo sé que van a trabajar luego los elementos de la doctrina social de la iglesia sobre ecología, pero el tema del agua se conecta también desde aquí. Entonces, la fe en el Dios de la Biblia, el Dios de Jesús, debiera ser definitiva para enfocar la ecología. No podemos enmarcar nuestras apuestas desde la mera ideología. Actualmente vemos con varios gobiernos que se está señalando estos radicalismos ideológicos. La apuesta fundamental es defender la dignidad como proyecto de Dios y ese reino que se va construyendo. Por lo tanto, la fe en el Dios de Jesús es fundamental. Si nos quedamos solamente en la postura ideológica, creo que perdemos el piso como muy fácilmente. ¿En qué tipo de Dios creemos determina nuestra actitud ante la naturaleza también? Dios puso a la naturaleza bajo nuestra responsabilidad y nos mandó custodiarla. Ya hace muchos años se ha ido de alguna manera explicitando mejor y de alguna manera interpretando a la luz de los signos de los tiempos actuales esta idea de dominar o gobernar la creación. Tiene un sentido más de custodia y creo que en eso se ha también dado pasos significativos. Pero no se trata de un mero respeto pasivo, se trata de un respeto que implica también implicación, amor y plenitud. Hay que descubrir las energías de esta creación y desarrollarlas al servicio de todos. La tierra es de Dios, Él es su creador y la pone al servicio de todos sus hijos. Mira a Yahvé tu Dios, que pertenece en los cielos, la tierra y cuanto hay en ella. Deuteronomio. En la tradición bíblica hay múltiples referencias a la perspectiva de la creación. Llenen la tierra y sométanla con esta precisión que implica también la custodia y que luego la vamos a profundizar, y se habla como algo que se nos entrega, pero con una actitud, insisto, activa, no pasiva. Es para que se alimenten.
de toda clase de hierbas, semillas y toda clase de árboles frutales. Es para que se planifique el centro de la creación, que es la vida y la vida en abundancia de las personas. Toda la creación es alabanza de Dios. La espiritualidad franciscana es maestra en esta perspectiva. En los salmos también, clamar al Señor, toda la tierra eterna, las aguas todas del cielo, bendiciendo al Señor, alabando, exaltando eternamente, y toda esta perspectiva de ensalzar la creación. Hay una tradición que relaciona la experiencia de Dios con la experiencia también de la creación. Haces brotar vertientes en los cerros que corren por el valle, desde lo alto riegas las montañas y se llena la tierra de frutos, obra tuya. Tú haces brotar el pasto del ganado y las plantas que sirven a los hombres para que la tierra obtengan su alimento. Esta idea, he bajado para hacer subir a mi pueblo a una tierra que emana leche y miel. Fíjense, todo el tiempo se trata de un llamado a la dignidad. Cuando entremos a discutir las profundas inequidades en la distribución y el acceso al agua, los poderes, los intereses que están detrás, que vamos a tener una mirada de eso, tenemos que ubicar que en el principio y en el fondo nuestra apuesta es, se está privando de la posibilidad de este proyecto de plenitud a grandes cantidades de personas en la humanidad. Y sobre todo, cuando se habla del tema del agua, desde la perspectiva, si se quiere, pastoral o eclesial, para mí lo fundamental es una perspectiva de justicia, pero no solo la justicia distributiva, que tiene tanta fuerza dentro de la doctrina social de la Iglesia, sobre todo una justicia transgeneracional. Yo creo que no se ha desarrollado mucho la perspectiva. Lo que las futuras generaciones, que quizás sean los más vulnerables, porque todavía no están aquí, ni tienen voz, van a sufrir con la manera en que nos estamos relacionando con este proyecto que Dios nos ha planteado. La justicia transgeneracional con respecto al tema del agua es clave, y creo que la Iglesia, en su visión escatológica, o sea, el reino ya está, pero todavía no se ha construido y nos toca a nosotros participar, tiene que ver con esa justicia transgeneracional. Creo que aquí hay una labor profunda. Me encontré yo un documento de los JPIC del 2002 o 2003 sobre el tema del agua. Y es un documento muy bueno, muy profundo, muy práctico, con referencias bíblicas, y creo que empieza a hacer una referencia muy fuerte a las generaciones que están por venir. Yo creo que hay documentos muy significativos. Aquí lo que yo estoy tratando es desde dónde estamos parados. Más allá de la angustia, el dolor o la rabia que sentimos, tiene que ver con una apuesta de un proyecto de reino, y por eso nos relacionamos con la realidad de una manera también particular. Dios exige un reparto fraterno. La idea del agua, ya dijimos, no está separada de la noción de la tierra. Entonces, cuando Dios clama y plantea en la tradición bíblica una exigencia de reparto fraterno, esto tiene que ver con el agua, y nuestro fundamento a nivel eclesial tiene que estar muy sustentado desde ahí. Si queremos hacer alusión a la tradición bíblica, tiene que ver con esta exigencia de este llamado a la dignidad, pero de un reparto fraterno. Dice en Números: repartirás la tierra en herencia conforme al número de alistados. A los que son mayor número les darás mayor herencia, y menor a los de menor número, haciendo distinción entre el grande y el pequeño. Nada más actual para lo que estamos viviendo hoy con respecto a recursos naturales en general, pero sobre todo el tema del agua, que se está privatizando, que se está quedando en pocas manos, y que el agua de la peor calidad está siempre en los sitios donde las grandes masas de la gente de mayor pobreza viven. Yo no podía creer la foto que mostró Monseñor Esmanaos. Yo estuve en la comunidad de inserción del equipo itinerante, que de hecho es un equipo intercongregacional donde, no sé si algunos conocen al hermano Gino Capuchino. El hermano Gino ha sido parte del equipo itinerante. Es una experiencia de varias congregaciones en los igarapés, estos riachuelos que surgen del gran río Negro, que cuando se junta con el río Blanco construyen o dan lugar al Amazonas. En los igarapés, la situación de inmundicia y contaminación peores que yo he visto en mi vida. Los niños, además, metidos ahí en el agua. Yo, con mucha ignorancia, veía que los peces sacaban como sacaban un poco la boca así,
Y yo no podía entender qué pasaba. Yo decía, pero están alimentándose, me decían. Hay tanta desecho orgánico dentro de estos igarapés que no hay oxígeno. Y entonces tienen que procurar oxígeno como sea. Y entonces es un tipo de adaptación, pero era impresionante salir ahí y ver cómo burbujas de materia orgánica en descomposición aparecían sobre los igarapés donde vivían las comunidades. La paradoja más grande sobre el tema del agua, sobre la repartición equitativa, con el gran río Negro, que hay puntos en donde uno no alcanza a ver el otro lado, y en esta situación de una ciudad donde en esta como franja estribación de este río, una situación de inmundicia total. Pero por otro lado, ahí la iglesia en comunión, y me refiero en comunión intercongregacionalmente, 12 a 15 congregaciones distintas, y luego en un espíritu ecuménico también con las otras iglesias, que en Manaos hay una a cada esquina, tratando de hacer una respuesta conjunta para esta cuestión, la exigencia de Dios sobre el reparto fraterno. Bien, esta tierra prometida con juramento por mí a sus padres, todos la poseerán igualmente, cada uno lo mismo que su hermano. Nuevamente lo que les decía, la idea de tierra prometida implica todos los elementos que producen que la vida sea posible y que reproducen la vida. En sociología, incluso en algunas corrientes, se llama la reproducción ampliada de la vida, que las personas cuenten con los elementos suficientes para poder vivir adecuadamente y que la vida pueda continuar. En esta promesa de tierra también hay un llamado, una invocación, una exigencia de Dios a poseerla igualmente. Nuevamente, nada más lejano a la realidad. ¿Qué está pasando hoy? Me adelanto a algunos puntos. Sobre todo, el tema del agua hoy está relacionado con la agricultura, pero no la agricultura tradicional, sino para la agroexportación, y con la ganadería. Esos son los dos grandes elementos más fuertemente en riesgos con respecto a recursos hídricos hoy, además de la contaminación, la minería, que además extiende mucho el daño. Pero ¿qué está pasando? La producción de carne se está incrementando. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, y esto ya lo señalaron varios, la segunda contradicción del capitalismo, según algunos autores, la primera es que el capitalismo ha fracasado absolutamente, como lo señala la doctrina social de la Iglesia de tantas maneras, a buscar una redistribución o una distribución equitativa. La noción de justicia social, de hecho, está en contra de la posibilidad de que ese capitalismo rapaz pueda existir. Para que haya esas cantidades de recursos centrados en tan pocas personas, incluyendo el agua, tiene que haber enormes cantidades de excluidos. Pero una segunda contradicción es muy obvia, pero no se ha tomado en cuenta, y consideramos que el crecimiento es ilimitado. Esa es la idea del desarrollo que nos han vendido, progreso. Todos tienen que soñar en poder vivir como el modelo de sociedad, a lo mejor norteamericana, que se nos ha presentado. Y si tú trabajas bien, aunque hay una primera contradicción en el capitalismo, que no es cierto que todos pueden llegar a eso, porque para que pocos vivan de esa manera, muchos tienen que vivir en profunda marginación e exclusión. También hay una segunda contradicción, ese modelo que no tiene límite se topa con una pared, que es la limitación del planeta. Los recursos son limitados. La idea de desarrollo nuestro y la insatisfacción que se va sembrando en los corazones de las personas cada vez más no tiene límites, pero el planeta tiene límites. Dicen algunos que la huella ecológica, o sea, lo que todos nosotros con nuestras actividades, nuestro consumo, nuestras acciones cotidianas estamos produciendo con un efecto directo en el planeta, ya superó la capacidad de lo que hoy se llama resiliencia. La Tierra tiene una capacidad de regeneración, pero esa capacidad de regeneración ya está superada. Se dice que en el modo que estamos viviendo hoy, ya estamos consumiendo lo correspondiente a 1.3 planetas, donde el agua es uno de los temas más graves. Pero ¿cuál es el problema? En números, en economía, se puede hablar de 1.3 planetas. En la realidad, ¿qué tenemos? Un planeta. El consumo de carne tiene que ver mucho con eso. El cultivo extensivo de soya,
de arroz, sobre todo la soya es también para alimentar a los animales, tiene que ver con países como China o la India, que están cambiando su manera como de relacionarse con el mundo y los patrones de consumo están cambiando. Y como la idea de este mundo es vende lo más rápido, no importa lo que pase, saca las ganancias porque la idea es crecer, estamos superando, la huella ecológica está superando la capacidad de carga del planeta, y eso, con las visiones más optimistas, unos dicen ya nos pasamos hace unos 15 años, otros dicen ya estamos duplicando. Y entonces ahí vienen discusiones éticas muy fuertes. Insisto, donde el tema del agua es quizá el más grave, porque de aquí a 15 o 20 años los conflictos que se esperan con respecto al control de recursos tienen que ver sobre todo con el agua. La carne requiere una cantidad enorme, ahorita voy a llegar al dato, pero creo que son 1.300 litros de agua para producir 1 kilogramo de carne. Entonces, lo que implica para mantener las pasturas, para poder tener a este como ganado en las condiciones que se necesita, es una situación que no es sostenible. No es sostenible. Y entonces, nuevamente, el rol de la iglesia, y siempre lo decimos, no tiene que ver con una visión ideológica. Acá en Ecuador, Monseñor Heras hizo, perdón, Monseñor, pero fue como muy fuerte, un foro sobre minería, con presencia de actores del gobierno, con presencia de actores de la iglesia, con presencia de actores de la sociedad civil. Creo que una discusión sustentada, hablando de la preocupación sobre todo de las cuencas, del tema del agua. ¿Y cuál fue el resultado? Primero, la actitud del gobierno fue sentirse profundamente afectados porque estaban señalándole una serie de incoherencias. Se paró y se fue el viceministro de Minas en esa ocasión. Y a Monseñor Heras pregúntenle las consecuencias en la cuestión de retiro de recursos que son vitales para la gestión del vicariato, cierre o escrutinio excesivo en obras de acción social que tenía el vicariato. O sea, ahí hay un tema de proteger estos intereses. Y ahí hay un asunto que no podemos quedarnos callados. No había una posición ideológica, era una posición plural, pero esta acción tuvo consecuencias. ¿Desde dónde? Pues eso, el sustento prioritario viene de aquí. ¿Cuál es el mandato divino que sentimos con respecto a la creación? Bien, bueno, fíjense, aquí hay un señalamiento desde Isaías. Las profecías fuertes dentro de la Biblia tienen mucho que ver también con la acaparación de tierras. Hay de ustedes que juntan campo a campo, ¿van a comprarlo todo? ¿Solo ustedes quedarán en este país? Esta es una foto de Paraguay, la soya de Paraguay, que además no está aislado. Monseñor Heras nos habló de la gran cuenca amazónica. El segundo aspecto, y algunos dicen que incluso primero, vital, más importante en cuanto a recursos hídricos de la región latinoamericana, tiene que ver con el acuífero Guaraní, que es este acuífero subterráneo que se viene construyendo por miles de años y que tiene cantidades de agua incluso mayores que el río Volador y el río superficial de la Amazonía, pero que se están cada vez más afectando por el tipo de agrotóxicos que se utilizan para la producción de soja, por el tipo de extracción y modelo extractivo que tenemos. O sea, estamos hipotecando la posibilidad de futuro de las generaciones venideras. Y eso, insisto, nuestra perspectiva como iglesia pastoral, ¿cuál es? La denuncia profética de los ámbitos también de la Biblia nos tiene que también confrontar para ver cuál es nuestro rol, ¿no? Se habla también en el Levítico del año de gracia, una reforma agraria, un reparto de todo para nuevamente balancear esta como acaparación y esta acumulación, y que eso nos ponga a todos en un sentido nuevamente de estar iguales, porque de alguna manera Dios ha querido que seamos también iguales ante sus ojos, ¿no? Bien, hay una frase del Apocalipsis muy fuerte que yo no había escuchado, y ahora que estuvo el Padre Carabias, dice en el Apocalipsis 11: según el Apocalipsis de Jesucristo, Él destruirá a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11, 18. Cuando tengan alguna intervención, un taller, esa cita hay que tenerla presente, que es contundente, potente, y además hay que entenderla en el contexto del Apocalipsis, que es el libro de la esperanza,
del llamado a ese nuevo mundo posible, toda la idea de reino que está centrada ahí, ¿no? Es posible, además, es posible acabar con los imperios opresores que mercantilizan y degradan la tierra. En Bolivia, no sé si alguien de Bolivia está por aquí, en el caso Cochabamba, ya lo vamos a ver más adelante, hay un proceso donde la ley específicamente permitió la privatización de las cuencas comunitarias y hubo una resistencia profunda, porque en realidad el agua que por generaciones les había pertenecido a esas comunidades indígenas, ahora les era negada. Tenían además que pagar unas cantidades completamente fuera de su alcance, o sea, su vida estaba en riesgo. Y como este caso, cada vez más estamos viendo en toda América Latina y los veremos todavía más. Aquí en Ecuador, Padre Carabias estuvo en Chordelec y nos comentaba que incluso en las experiencias más antiguas de haciendas esto era, ¿no? De alguna manera se acaparaban también las fuentes de agua y en el peor de los casos, cuando había conflictos, se envenenaban esas fuentes de agua para que llegaran también a las comunidades ya afectadas. O sea, hay toda una disputa muy compleja con respecto a este recurso, que por cierto el agua también tiene ya un índice. Nuestro sistema mundo, en contra de lo que es el designio divino de un reparto equitativo, se sostiene sobre todo por la especulación, una especulación financiera que hace que la bestia, si se quiere, desde la perspectiva de Apocalipsis, no tiene rostro, no sabemos quién es, son capitales cada vez más como de alguna manera diseminados en la perspectiva también de nuestra realidad, y sobre eso de alguna manera se está generando un índice de inversión sobre el agua, el valor del agua, por lo tanto acaparamiento. Monseñor decía algo claro: en toda América Latina han llegado muchísimos proyectos económicos, sobre todo en la Amazonía, lo que conocemos, para decir: yo te financio la protección de tus bosques, que en el fondo es un poco destituir a las poblaciones de sus tierras y un poco proteger y garantizar los recursos, sobre todo hídricos, que están ahí. En el caso de Colombia, cuando se ven los mapas del conflicto con respecto a los territorios clave estratégicos en cuanto a mineral y recursos hídricos, ahí coinciden, son las zonas en disputa. Entonces, bien, yo creo que habíamos quedado con Joe hacer como una pausita intermedia con un videíto, movernos un poco, así que cerramos como esta parte para entrar a una visión más de la geopolítica, ¿no? Algunos rasgos: el agua es un bien escaso, pero también es un derecho humano, y eso es importante tenerlo presente. Es un elemento básico para la vida, y ahí donde no hay acceso al agua en buenas condiciones, la vida resulta imposible. Como les decía el caso de Brasil, en Manaus, la mayoría de nuestros países no es solo el acceso al agua, es el acceso al agua en buenas condiciones. Hay muchísimas más muertes por temas de infecciones gastrointestinales producidas por la mala calidad del agua que por el VIH-Sida y que por cualquier otra enfermedad. Y tiene que ver con dónde se ponen los recursos económicos de nuestros países con respecto a las prioridades. La defensa de la vida, que tiene que ver con agua adecuada, no está siendo priorizada. Antes se están privatizando las fuentes de agua. Yo salía de Quito hace el fin de semana cuando regresé de Bolivia y salía por Machachi, que es una zona donde hay mucho deshielo que viene del volcán Cotopaxi, agua muy muy pura, y ahí está un letrero gigante que dice: aquí se construye la fábrica de la felicidad, Coca-Cola, que tiene que ver con control de las fuentes de agua. Entonces, este recurso imprescindible no está al alcance de todos por igual. Las zonas desarrolladas del mundo tienden a hacer un uso irresponsable del agua, mientras que 1.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. 1.200 millones de personas en el mundo. Cuando hablamos del conflicto del agua y decir, bueno, se está complejizando, hoy hay 1.200 millones ya que siempre han estado excluidos y que siguen excluidos de agua potable. Más aún, se están controlando los espacios, como Monseñor presentaba también en la Amazonía, para un tema de privatización. Como el modelo de desarrollo que ya les mencionaba, que está en nuestra cabeza,
que nuestros gobernantes no logran salirse de ahí porque somos de alguna manera como engranajes en un aparato más grande, entonces el tema del desarrollo implica mayor crecimiento y eso implica que la gente consuma más, pero el tema de las desigualdades no está previsto como prioridad. Para 2025, en 10 años de aquí, se dice que serán quizá 4.000 millones de personas. O sea, no solo no se está mejorando, sino que la situación se está empeorando. La situación de cambio climático, que está fuertemente relacionada, y hay que hablar del cambio climático, pero siempre a partir también de la realidad del agua, porque ahora el tema del cambio climático es una prioridad porque es urgente, pero eso tiene que ver con un proceso histórico de un uso inadecuado de los recursos, sobre todo del agua. El tema del cambio climático nos está poniendo frente a una situación de que esto se está agravando y empeorando, ¿no? Entonces, si no se actúa con urgencia a favor de otro modelo sostenible sobre el tema del agua y de desarrollo, realmente no habrá salida. Los bienes de la tierra están destinados a todos. Esto es lo que dice la doctrina social, que ya lo hemos planteado a partir de las referencias bíblicas. El derecho al agua, dice la doctrina social en su compendio, que se menciona directamente, tiene implicaciones de justicia y solidaridad. Esto me lo voy a pasar porque yo creo que es algo que manejamos, pero sobre todo tiene que ver que es un derecho humano para todos, que tiene que ver con el acceso específicamente y que marca criterios también que plantea la doctrina social, y es que el agua sea declarada un derecho humano básico, no solo una necesidad básica, que el agua deje de ser una mercancía sujeta a las leyes del mercado. Ninguna de las dos cosas están sucediendo ni están cerca de suceder. Que se incremente el gasto para proveer agua limpia y saneamiento y se cancele la deuda para el tema del agua con los pueblos pobres. Tampoco esto está sucediendo en muchos lugares. Peor en tiempos de crisis económica, con el petróleo a la mitad del valor, del precio que estaba. Si antes no se hizo, en el Ministerio de Salud, donde trabaja mi esposa, hicieron un esfuerzo muy grande para que se hiciera todo el tema de el agua potable, para evitar problemas de salud y eso reducir la mortandad, sobre todo en los niños. No había recursos disponibles para eso. Sí había para todo el cambio de la matriz energética, que se produzca la soya de manera más barata, hidroeléctricas para que se pueda también de alguna manera acercar los mercados a los productores, el ganado que salga hacia la China, hacia la India, ¿no? Otro incluso que también aquí en Ecuador y sé que en toda América Latina no ha sucedido, y es que la administración del agua esté bajo control comunitario. Sí ha habido grandes avances históricos en la década de los 90 en América Latina, los grandes levantamientos indígenas, comenzando en el caso, empezamos Ecuador en el año 90, Bolivia en el 91, México en el 94, se lograron avances en materia de la gestión comunitaria de los recursos hídricos. De hecho, aquí en Ecuador eran figuras con peso político y comunitario, pero se fueron desvirtuando, se fueron comprando los líderes, y ahora el gobierno actual está desprestigiando, por algunos malos líderes, está desprestigiando todo lo que es la gestión comunitaria del recurso agua, ¿no? Hay entonces una crisis de sostenibilidad, una crisis de inequidad y de pobreza, una crisis de gobernanza, de quién controla el agua, y una crisis también de institucionalidad democrática global. A veces cuando pensamos el agua, las primeras tres nos hacen sentido. Sostenibilidad porque hay contaminación, hay abuso en el uso también para cuestiones industriales de los lagos, de los ríos, hidroeléctricas. De la inequidad y pobreza también lo tenemos muy claro, 1.200 millones de personas sin acceso a agua potable. De gobernanza, porque no hay una participación genuina de las poblaciones, pero la institucionalidad democrática global es un reto que está en juego. Se sabe que por el tema del cambio climático, la COP20, la conferencia de partes, o sea, el encuentro que avala Naciones Unidas, aunque no es parte del sistema, es parte del sistema, pero digamos que no está dirigido desde otras instancias como lo que sería el ECOSOC, que son todos los ámbitos sociales y económicos. Tiene una cierta como autonomía por acuerdo también de Estados partes. Fue un fracaso total porque no hay una voluntad, y el discurso no puede ser más antievangélico, porque los países que ahora están empezando a vivir la bonanza del desarrollo dicen
¿por qué voy a dejar yo de gozar de ese virtual desarrollo que no es viable cuando otros han estado haciéndolo por tanto tiempo? ¿Por qué voy a cuidar yo la contaminación y los resultados cuando otros no lo han hecho hasta ahora y eso está trabado? El Papa Francisco, que se está reconociendo a sí mismo, creo yo, como un actor internacional en temas clave, se supone que en la COP21 el próximo año en Francia ponga fuertes elementos para presionar con su poder político simbólico en este sentido. Yo creo que ahí Joe nos podrá contar más, porque supongo que desde el JPIC, desde esta articulación, habrá mucho que se haya trabajado al respecto, pero el tema es que es un tema que se está discutiendo en la plataforma global. Si no se saca de los índices de la especulación mercantil monetaria que dirigen el sistema mundo, como la bolsa de valores, el tema del agua, es muy difícil que se pueda lograr estos cambios que se están planteando. Si se sigue planteando que este modelo de desarrollo tiene que privilegiar el crecer económicamente, para eso hay que atraer inversión y les damos toda la apertura para que se privatice el agua, entonces tampoco esto tiene salida. Las nuevas leyes en nuestros países están sobre todo favoreciendo ahora cada vez más, aunque las constituciones de Bolivia, de Ecuador hablan de derechos de la naturaleza, es casi, algunos dicen, un elemento filosófico. En la práctica, las leyes concretas casi de toda América Latina están favoreciendo el tema de inversiones extranjeras para mantener el crecimiento, pero a cambio de privatizar el acceso a los recursos hídricos. Los pocos avances que se están dando se están yendo atrás, sobre todo en un tiempo de crisis como ahora. La situación se va a empeorar porque hay una urgencia mayor de divisas. Ecuador está dolarizado, necesita divisas, ingreso de dólares para que la economía no reviente. Pues estas situaciones van a empeorarse. Bien, tengo unos poquitos minutos todavía, unos 9 minutos, perfecto. Listo, entonces se dice que hay más de 10.000 muertes diarias también en lo que tiene que ver en la mayoría de niños porque no hay acceso a agua potable adecuada. 10.000 muertes diarias en el planeta, sobre todo de niños. Claro, no figuran, no hay índices en el mundo para decir nuestro modelo de desarrollo causa impactos en el medio ambiente, en el agua, y por eso hay muertes. No, se registra como muerte infantil por cuestiones gastrointestinales. Lo que tiene que ver es una falta de voluntad para que se hagan los cambios de estructura, de infraestructura para el agua potable en nuestros países, y hay 10.000 muertes diarias. Estamos hablando más del caso de América Latina, al que voy a entrar ahora, pero si tomamos los casos de África, el caso de Nigeria es tremendo por la contaminación de los ríos, por las industrias extractivas, y eso sigue empeorándose cada vez más, ¿no? Entonces, las causas de esta quiebra ecológica, como llaman algunos autores, son la destrucción masiva de los caudales, la alteración de los regímenes naturales y la ruptura de la continuidad de los hábitats fluviales por grandes presas, el colapso de sedimentos en estas presas y alteración de los flujos. Estos sedimentos que en su proceso natural también van alimentando la vida, están también colapsando. Por ejemplo, las hidrovías de las que habló Monseñor Heras, ese Manta-Manaus, no es que no ha sido viable porque Charlie, que lo acompañamos cada vez, gritamos en Carondelet una vez al mes en contra de esto. Es todo costo-beneficio. Todavía es más caro tratar de arreglar las hidrovías para que sean de alguna manera adecuadas que hacerlo por otra vía. Cuando sea más barato, eso va a pasar. Las grandes hidroeléctricas en Brasil, el programa de aceleramiento del crecimiento que planteó sobre todo Dilma desde su inicio, tiene cerca de 100 hidroeléctricas planeadas de distintos niveles, desde Belomonte a otras más pequeñas. No es para proveer de energía al país, no es para exportar energía, una pequeña parte será para eso, es para viabilizar económicamente el acceso al agua que requiere la producción del ganado, que es lo que genera el mayor ingreso económico para Brasil ahora. La soya también para alimentar a eso. El tema del agua está fuertemente ligado a un montón de otros temas. Y desafortunadamente también con el tema, como ya decía,
del cambio climático. Los gases de efecto invernadero están generando cambios en la temperatura que, además de las circunstancias que ya vimos, se dice que en los próximos entre 25 a 40 años habrá una variación de quizá 2 grados en la temperatura, y eso va a generar una situación también terrible que ya estamos viviendo. El río Amazonas, como nadie se lo hubiera imaginado, ha tenido ya 2 grandes sequías en la historia reciente, 2005, 2010. Las imágenes son terribles. Nadie se pudiera imaginar. Monseñor Eras decía que en su experiencia, en 3 meses que no llovió, ya se sentía esta falta de agua. Bueno, así como es una cosa descomunal de producción de agua, es también así de frágil, ¿no? La contaminación, entonces, también es un tema profundo. Tengo aquí algunos casos, les puedo dejar los documentos. La pesca está fuertemente afectada. El pescado es, para muchos, no es la dieta más importante. Es el 10% de la dieta para países como en Europa y en Estados Unidos. Pero es la proteína del pobre, así se le ha llamado. La mayoría de comunidades pobres, los sitios de mayor pobreza, dependen mucho del pescado. Cuando el pescado está contaminado, cuando los sedimentos de los ríos están asfixiando también a los peces, cuando se están generando ríos muertos por la contaminación, la vida de las poblaciones más vulnerables está en riesgo. Comunidades históricas aquí en Ecuador que dicen, peces, los del equipo itinerante me decían que cuando entraron a Ecuador recorren todos los ríos. De hecho, vinieron a un encuentro de la familia franciscana, Fernando vino hace unos 4 años, me parece, y él decía que lo que más le llamó la atención, vinieron por río, que sí, en Brasil, en Colombia, en Perú, rasgos muy fuertes de contaminación, pero que en ningún sitio como en Ecuador vieron tantos ríos muertos, ni tantos proyectos extractivos petroleros en la Amazonía Norte en un espacio tan pequeño. La gente le preguntaban, ¿y usted el pescado? Porque en todos los sitios donde van dependen del pescado. Aquí prácticamente ya no se comía mucho pescado en muchas de esas comunidades. O sea, estos son rasgos que afectan fuertemente a los más pobres. Bien, déjenme paso un poquito más adelante. Las talas masivas, la venta de madera sin control, que también a veces es parte de los acuerdos específicos de intercambio desigual. Los acuerdos internacionales, cuando se firman estos convenios de tratados de libre comercio, siempre implican libertad para el tema de privatizar recursos hídricos, el tema de utilizar recursos naturales con toda libertad. Pues la mayoría de nuestros países están firmando esos tratados. Aquí le disfrazan por cuestión ideológica y acuerdan no llamarle Tratado de Libre Comercio, le llaman acuerdo comercial, pero huele a tratado, sabe a tratado y es idéntico a un tratado. Entonces no hay diferencia, aunque le llamen de otra manera. Entonces lo que se está llamando es a un nuevo enfoque ético, y eso es un enfoque ecosistémico. La Iglesia, la espiritualidad franciscana sobre todo, tiene mucho que decir al respecto. Los científicos dan cifras relevantes, vitales, pero yo creo que se pierde de vista la experiencia de proximidad, que es la experiencia pastoral que se tiene, y una visión integral. Yo creo que tenemos que hacer mucho más trabajo de difusión, de publicación, de dar a conocer nuestras apuestas también eclesiales, pastorales, con otros y otras. Joe está en la red también de Iglesias y Minería, una red amplia, muy ecuménica, con la cual la REPAM está acercándose mucho, y lo que nos cuentan también es presencias heroicas, proféticas de la Iglesia. Hay muchas, pero no estamos consiguiendo dar a conocer lo que estamos haciendo. La REPAM por eso va a proveer plataformas. La REPAM no es una estructura ahí pesada, sino que tiene que ofrecer plataformas de encuentro, una de las cuales es: la Iglesia tiene acceso a los ámbitos internacionales de derechos humanos, a la Comisión Interamericana o Sistema Interamericano y al Sistema Universal. ¿Cómo ha participado la Iglesia muchas veces? A partir de alguna experiencia particular. Los que están en Ginebra, en Nueva York, en Washington, hacen un esfuerzo grande por meter temas, pero no siempre muy conectados con una realidad más local, ampliada. Y eso es porque a nivel local o regional no había una articulación. Ahora se va a presentar el de Jusol,
en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia temática para presentar casos emblemáticos. Y hace 2 meses estaban recabando la información. No hemos generado procesos donde la gente documente sus reflexiones con herramientas clave para llevarlo a estos ámbitos. Estamos intentando ir en ese sentido y el enfoque ecosistémico es clave en esto. Hay que ubicar que lo que está generando el problema del cambio climático y de los impactos en el agua es sobre todo las resistencias del mercado. Son las industrias, las empresas, los intereses creados los que están impidiendo y generando marcos normativos que no permiten que haya cambios. Y entonces nosotros, además de estar en el territorio, ¿cuál es nuestra capacidad de influir en la conciencia de las personas para que se ubique que es un tema de poderes a veces que ni siquiera están en nuestros territorios? La empresa que estuvo en Bolivia haciendo este plan de privatización era una franquicia estadounidense para privatizar el tema del agua, con un valor 300% más caro de lo que podía costar a las comunidades. Es mucho el mercado, y esta es una reflexión que no tiene que ver con cuestiones ideológicas, sino las cifras nos dicen que ahí está una gran razón del problema, ¿no? Voy a cerrar con 12 tendencias de América Latina. Hay un centro latinoamericano de estudios sociales, socioambientales, que se llama CLAES en Uruguay, y uno de sus investigadores más importantes es Eduardo Budinas, y ellos tienen una publicación que se llama 12 tendencias en ambiente y desarrollo para América Latina. ¿Qué está pasando? Es del 2010, pero todavía creo que es relevante. Punto 1. Persiste el deterioro de la biodiversidad y el ritmo de las medidas de protección ambiental no permite compensar la pérdida de los ecosistemas silvestres. Se sigue deforestando. La Amazonía, aunque estamos conscientes que está deforestada al 25%, no está reduciendo la tasa de deforestación, de hecho se está incrementando. 2. La gestión para la conservación de biodiversidad tiene muchas limitaciones, no tiene fuerza, herramientas, recursos, no se le está dando un peso en la agenda de discusión. Hay demasiadas iniciativas que están comercializando la naturaleza. Para que los países entiendan, en la Río+20 fue terrible porque no solo se hablaba de, ya no era el desarrollo sustentable, ahora nos vendieron la economía verde. Todo está funcionalizado con respecto a valores de la economía, entonces todo es tasable. Nuestra perspectiva desde la creación, desde la revelación progresiva, no puede entrar en esa lógica de, bueno, está bien, paga para que consumas. ¿Qué estamos haciendo? Reproduciendo ese modelo de que el que más tiene puede hacer lo que quiere, lo que le plazca. Bueno, esto es lo que está más presente. La agenda del cambio climático está distorsionada desde el punto de vista de la mitigación. O sea, se está trabajando sobre cómo reaccionamos al cambio climático cuando nos llegue, cuando tendríamos que estar anticipando, mitigando lo que está produciendo eso, pero eso pegaría en demasiados intereses. Desde el punto de vista de adaptación al cambio climático, los gobiernos sudamericanos no han adoptado ninguna actitud seria ante el problema. Insisto, en la Río+20, lo más lúcido que se escuchó fue el Pepe Mujica con un discurso inspirador, con una filosofía bellísima, pero creo que ninguno le siguió y yo creo que la mayoría no le entendió, ¿no? Correa estuvo ahí, yo le estuve siguiendo la pista y se lanzó un discurso, como suele ser él, elocuente, inspirador, sobre el proyecto de Yasuní Teté de conservar el petróleo bajo tierra, tasando entonces sobre el valor de la tierra, y lo que sucedió ahora es que ya se dio marcha atrás a todo ese proyecto y se le echó la culpa a todos los que no dieron la plata. O sea, no había una posición de defensa de la naturaleza, sino es, no me dieron plata a los ricos, pues ahora destruyo yo mismo, ¿no? Bien, hay algunos más: el estilo extractivista en los gobiernos o neoextractivista, la integración regional que ya presentó Monseñor Heredas, alternativas ambientales que no se logran cristalizar o que no se dejan cristalizar, el debate político y partidario. Yo veo de aquí a mis 4 años, 5 o 6 que tengo de gestión, y lo demás hagan como quieran, como si empezara todo desde cero. Cierro, lo último es lo que el equipo itinerante ha planteado como visión pastoral. ¿Cuál es nuestra visión pastoral sobre estos temas medioambientales y del agua? Una espiritualidad itinerante, o sea, un corazón que nos lleve a movernos. Decíamos, Señor, algunos ya no quieren estar en estos espacios.
Bueno, yo creo que los que están aquí, más bien hay una vocación firme y son heroísmos muy grandes. Esa espiritualidad itinerante no es la más común en toda la iglesia y yo creo que se tiene que contagiar de esa espiritualidad itinerante, ligera, con pocas como ataduras. Superar la itinerancia geográfica, la idea transfronteriza. Toda la familia franciscana ya se ha planteado un proyecto panamazónico. Los maristas están planteando un proyecto panamazónico. Los consolatos están planteando un proyecto panamazónico. Los jesuitas estamos obligados a pensar más allá. Mucho por la perspectiva del equipo itinerante, la REPAM espera servir a esa tarea. Saber ir al encuentro del otro, verdadera inculturación y diálogo, discernimiento y decisión, saber discernir. Los excluidos como sujetos, pero también como hijos de esta madre tierra. Agradecer y celebrar nuestros mártires y que esta espiritualidad con el Dios de la vida esté como origen, centro y finalidad. Muchas gracias.